Pues hola a todos, vamos a seguir con el devocional en el libro de Habacuc y hoy vamos a llegar al capítulo 3. Es el último capítulo en el libro de Habacuc. Y a manera de resumen, a la primera pregunta de Habacuc en el capítulo 1, donde él pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Ya vimos la respuesta de Dios a esa pregunta. Dios le respondió y le dijo: yo no voy a seguir pasando por alto el pecado de mi pueblo, lo voy a juzgar eh, a la manera de enviar al pueblo de Babilonia para traer justicia. Y acabamos de terminar de escuchar la segunda respuesta de Dios a la segunda pregunta de Habacuc, donde él le preguntaba al Señor que cómo era eso, que él iba a usar a un pueblo más injusto para traer justicia a su pueblo. Y Dios le reitera en la segunda respuesta, le dice sí, que Dios va a usar los babilonios, pero que también, a pesar de que el Señor va a usar los babilonios para traer justicia y juicio al pueblo de Judá, el Señor también va a traer justicia sobre los babilonios. Y habíamos visto que en esa respuesta del Señor, el Señor no solamente estaba hablando del pueblo de Babilonia, estaba hablando de todas las naciones, de todos los pueblos. Del juicio, estaba apuntando al juicio final. Así que, eh, en cierta manera, la primera respuesta se refería a la justicia de Dios, al juicio de Dios sobre el pueblo de Dios en el tiempo de Habacuc. Y la segunda respuesta hablaba sí el juicio sobre Babilonia, pero abarcaba el juicio final, ¿no? Y nos apuntaba a lo que todavía está al frente de nosotros. Y en medio de todo eso el Señor recordó y le dijo: pero el justo por la fe vivirá, que a pesar de que el Señor iba a traer justicia, el justo por la fe vivirá. Y ahora ya Habacuc, el Señor ha contestado sus preguntas, sus dos preguntas, y él ahora no queda con preguntas. Él simplemente, vemos aquí en el capítulo 3 cómo queda su alma ante sus inquietudes, se rinde en adoración, pero a la misma vez clama al Señor por fe para él y para su pueblo en medio de todo este juicio de Dios. El capítulo 3 es una canción, y tiene tres partes: los versículos 1 y 2. Después vamos a ver el cuerpo, versículos 3 al 15, donde él tiene una visión de Dios, y versículos 16 al 19 nos expresan cómo queda Habacuc al final del libro, y cómo deben quedar también todos aquellos que somos hijos de Dios ante el juicio y la justicia de Dios que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros, al ser justos que vivimos por la fe, cómo debemos quedar confiados en Dios. Así que vamos a ver los versículos 1 y 2 hoy. Y quiero empezar con el versículo 2, quiero dejar el versículo 1 para el final. Versículo 2 comienza diciendo, el capítulo 3: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Vamos a agarrarlo por parte. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Y lo que él ha escuchado de Dios, se está refiriendo a las obras de Dios en el pasado, la obra de Dios, por ejemplo, con los patriarcas, la obra de Dios con Moisés y el pueblo de Dios de Israel en el desierto, y la obra de Dios, de cómo el Señor los guardó, los dirigió a través de todo eso, los libró de Faraón, los llevó a la tierra prometida con Josué, toda esa obra milagrosa de Dios. Se está refiriendo a eso, y de eso él va a hablar un poco en versículos 3 al 15, lo que viene justo después. Pero también lo que él ha escuchado de Dios y lo que le ha provocado temor, se está refiriendo a lo que Dios le acaba de hablar, lo que Dios le acaba de decir en el capítulo 1 con su primera respuesta y en el capítulo 2 con su segunda respuesta, lo que va a ocurrir. Capítulo 1, versículos 5 al 11, lo que le habló fue del juicio próximo para el pueblo de Judá, por cuanto ellos han permanecido en su pecado. El juicio de Dios que Dios le vino advirtiendo a ellos desde Deuteronomio, desde Levítico, desde la ley, que si no se arrepentían, el Señor los iba a llevar al exilio. Así que le está hablando de ese juicio próximo a venir en su primera respuesta, pero también lo que él escuchó del Señor fue acerca del juicio final,
el juicio final para Babilonia, el juicio final para todas las naciones, que él habló de eso en los capítulos 2 al 20. Y al él escuchar esto acerca de Dios, dice que yo escuché lo que se dice de ti y temí. Su respuesta es de temor. ¿Qué significa eso? Pues primero que nada, temor es una respuesta diferente a la que él tenía al principio del libro. Al principio del libro él estaba: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Vemos un Habacuc confundido, un Habacuc que cuestiona, no vemos un Habacuc con temor. Pero ahora, al final, vemos un Habacuc diferente. En este capítulo 3, especialmente hacia el final, podemos ver un Habacuc que está sorprendido de los caminos de Dios, que se rinde en adoración, que está maravillado de Dios. Y eso es lo que se refiere a que él temió, ahora teme a Dios. Escuchó lo que Dios va a hacer y ahora teme a Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no deja pasar nada. Dios es un Dios soberano, Él hace como Él quiere. Él va a usar a los babilonios, un pueblo más injusto, para traer justicia, pero Él es Dios y Él no los va a dejar a ellos sin su propia justicia. Él también les va a pasar justicia a ellos. Él está en temor, en adoración, en sorpresa, en maravilla ante este Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 16 al 19 hacia el final. Pero lo puede leer para que pueda entender, ver cómo lo que significa ese temor. Y después dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio de los tiempos, como dice la Reina Valera. ¿Qué obra le está pidiendo al Señor que avive? Y si leemos el capítulo 1, versículo 5, nos habla de esa obra. Capítulo 1, versículo 5, tenemos que dejar que el mismo contexto del libro nos hable. Dice: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contaría. Y lo que viene después de eso es la respuesta de que Dios va a usar los babilonios para traer justicia sobre el pueblo de Judá. Y después le habla en el capítulo 2 de cómo el Señor va a traerle justicia al pueblo babilonio. Y como hemos estado diciendo, eso está apuntando también al juicio final. Cómo el Señor va a traer justicia y juicio al final de los días, y donde no se va a escapar ninguna obra de nadie. El Señor va a hacer justicia. Y lo que Él está diciendo es: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. O sea, Señor, esa obra de traer tu juicio y de traer tu justicia, avívala. ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que desear la justicia de Dios. Tú tienes que desear que la gloria de Dios sea vindicada. En la cruz del Calvario se hizo la justicia de Dios. En la cruz del Calvario se avivó la obra del Señor en medio de los años. ¿Por qué? Porque muy claramente Romanos 3 nos dice que el Señor en el tiempo pasado había pasado por encima de los pecados, pero que en la cruz del Calvario Él hizo justicia, pasó juicio sobre los pecados de los hijos y los escogidos del Señor, de aquellos que han de creer en Cristo. Así que nosotros como creyentes tenemos que desear que esa justicia y ese juicio de Dios se haga. Después continúa diciendo: en medio de los años, dala a conocer, da esa obra a conocer. Y lo que Dios le acaba de hablar a Habacuc, lo que Dios le acaba de dar a conocer a Habacuc es acerca de esa justicia, de ese juicio. Justicia que va a venir para el pueblo de Judá, justicia que va a venir para el pueblo de Babilonia, justicia que va a venir para todas las naciones. Señor, da esa obra a conocer, dale esa obra a conocer. Y eso fue lo que el Señor le dijo a él en el capítulo 2, versículo 2. Le dijo: entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tabla para que corra el que la lea. Esto es una visión importantísima que hay que darla a conocer. Y ahora al final, Él está diciendo: Señor, en medio de los años, dala a conocer. Y ya ocurrió lo que el Señor habló en el capítulo 1, el juicio de Dios sobre el pueblo de Judá. Y ya en cierto sentido ya ocurrió lo que Él habla en el capítulo 2, el juicio de Babilonia. Pero todavía falta una parte de ese capítulo 2, que es el juicio de todas las naciones. Así que en medio de los años donde todavía ese juicio no ha llegado, tenemos que dar a conocer el Señor. Él desea que el Señor dé a conocer esa obra del Señor. ¿Y cómo se da a conocer esa obra? Pues por medio de la predicación, por medio de llamar a la gente al arrepentimiento, por medio de leer la Biblia y conocer la revelación de Dios. Pero también el Señor
la da a conocer. Él está diciendo, Señor, dala a conocer en medio de los años, antes que llegue ese juicio, dala a conocer. ¿Para qué? Para que la gente se pueda arrepentir. Como otra manera que el Señor la da a conocer es por medio de las calamidades, por medio de las calamidades, calamidades como lo que está pasando ahora mismo, calamidades como las que han pasado a través de la historia. ¿Por qué? Porque a través de las calamidades el Señor está llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Cuánto ahora que estamos pasando esto del corona, cuánto la gente no está prestando más atención a la palabra de Dios? ¿Cuánta la gente no tiene más interés en buscar de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nuestro sentido de seguridad, cuando el dolor aumenta, entonces nosotros ponemos nuestros ojos en el más allá. Y eso es una de las razones por las cuales el Señor ha permitido esto, para dar a conocer su obra, para decir, el juicio final viene. Y ustedes se tienen que arrepentir. Este no es el juicio final porque el Señor no ha venido. Pero el Señor está dando a conocer que ese juicio final va a venir. Él está dando a conocer su obra. Así que es una de las razones por las cuales el Señor ha permitido esto. Para dar a conocer su obra y llamar a las personas al arrepentimiento. Y por eso al final dice, en la ira, acuérdate de tener compasión. ¿Verdad? Esa obra de Dios es principalmente una obra de juicio. Juicio sobre Judá, capítulo 1. Un juicio sobre Babilonia, capítulo 2, y sobre el resto de la humanidad, capítulo 2. Pero en medio de eso, Señor, ten compasión. Y eso es lo que dijo en el capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. En medio de todo este tiempo, en medio de todo este juicio, en medio de todos estos años, que el Señor salve. Mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor tenga compasión y salve a los que son suyos. Y eso es lo que vemos en el versículo 2. Ahora quiero ver el versículo 1. Dice, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Mi versión añade canto vehemente. Y sabemos que es un canto porque al final, en el versículo 19, la última parte dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Por lo que nos dice al final del capítulo y al principio, sabemos que es un canto. Y esto lo que pasó fue que esto se convirtió en un canto con aquellos que todavía eran, para los justos que todavía estaban allí en Judá, esperando que esa obra de Dios, de los babilonios, venir y arrasar sobre Judá, pasara. Esto se convirtió en un canto para que ellos supieran que Dios es Dios, que eso que venía era la obra de Dios, pero que más el justo por la fe vivirá. Esto es bien parecido a lo que vemos en Deuteronomio 32, cuando Moisés le deja un canto al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida para que ellos lo canten. Y precisamente es un canto que les decía, ustedes van a pecar contra el Señor y tienen que arrepentirse porque si no vendrá juicio. Pues aquí hay otro canto que ellos van a cantar mientras el juicio está inminentemente por pasar, para que ellos no se turben como estaba turbado Habacuc, y para que su fe no caiga. Esa nota que nos dice Sigionot significa un canto de lamento, pero a la misma vez significa un canto que se canta con pasión o con fuerza, no es un lamento suave, sino es un lamento con vehemencia, como dice la versión. Y esto no, lo que más me recuerda son como los requiem, ¿no? Que son cantos medievales que eran de luto. Uno reciente que a mí siempre me ha sorprendido o me ha gustado es Hymn of the Fallen de John Williams, de la película Saving Private Ryan. Es la última canción al final y es un canto triste, pero a la misma vez es un canto como de fortaleza, como de honor. Entonces ahora ellos tienen este canto en tono de Sigionot para que ellos lo canten con lamento porque viene el juicio de Dios, pero también con fortaleza porque esto es la obra de Dios y porque el Señor va a guardar a los que son suyos y el Señor se va a glorificar a través de esto. Y asimismo hoy nosotros, mientras esperamos el juicio de Dios, que aún no ha llegado, pero va a venir inminentemente, en cualquier momento el Señor volverá y se sentará en su trono y juzgará. Mientras nosotros esperamos eso, también nosotros cantamos
cantamos mirando la esperanza del Evangelio, un canto de lamento porque sabemos que esto no va a durar mucho, porque sabemos que esta no va a ser nuestra morada eterna. El Señor va a traer la nueva Jerusalén y va a ser cielo nuevo, tierra nueva y mucha gente va a sufrir. ¿Sabes? Es un canto de lamento, pero a la misma vez uno de fortaleza al Cordero que fue inmolado por nosotros. Un canto triste, pero gozoso a la misma vez. Así nosotros cantamos y nos gloriamos confiando en el Señor y nuestra esperanza en medio de los años, en medio de los tiempos, esperando a que ese juicio del Señor venga. Así que es lo que tenemos ahí, versículos 1 y 2. En el próximo devocional vamos a ver los versículos 3 al 15 y vamos a ver una visión que Habacuc tiene acerca de Dios. Mientras tanto, sigamos hacia adelante con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús.